Somos tu canal, UFAQ, el canal de todos los venezolanos. Síguenos. Bueno, buenas tardes, dándole la bienvenida a su programa La Verdad Laboral, siempre sugiriéndole que se suscriban al canal y que den su comentario. Este es un programa que estamos haciendo especial, ¿no? Acostumbramos siempre a hacer los programas los días martes y jueves, pero este viernes lo vamos a hacer porque tenemos un motivo que preocupa a todos los caraqueños, en especial a todos los venezolanos, como es el repunte que ha tenido el COVID en estas últimas semanas. Y lo vamos a hacer con nuestro amigo de lucha, el doctor Jaime Lorenzo de Médicos Unidos. Entonces, bueno, doctor, bienvenido a su canal. Ya usted es parte de la familia, usted ya es parte de este canal y parte de esta familia que tenemos ya años en esta lucha porque la salud mejore. Bueno, el programa es todo suyo y le dejo para comenzar, doctor, háblenos de ese repunte que ha tenido la pandemia en Caracas. Incluso estaba escuchando por una información, quiero que usted me la ratifique, que hay en estos momentos alrededor de 11.000 casos de gente contaminada en toda Venezuela con el COVID. Adelante, doctor. Bueno, Chino, realmente es un placer hablar contigo y principalmente porque sé a quién va a llegar y quiénes van a escuchar esta conversación entre dos grandes amigos. Así es. Porque bueno, es eso, es una conversación, aquí uno está con la tranquilidad necesaria de que no hay una pregunta muy difícil de contestar, o si la hay, la vamos a reparar como amigos. Así Sí, es es. sencillo. Sí, realmente la situación de salud en Venezuela es muy preocupante. Si bien es cierto que antes de la epidemia estábamos mal, nuestro sistema de salud estaba muy golpeado, ahorita con la epidemia la situación es grave, primero porque ya es una realidad y es una cosa que no podemos tapar. Cualquier persona que acuda por cualquier enfermedad a cualquier centro hospitalario de Venezuela tiene que llevarse el 80 o el 90% del material más los medicamentos. E incluso ya es una norma que esos pacientes que deberían tener dietas especiales en los hospitales, un paciente diabético, un hipertenso, un paciente con problemas renales, que debería tener dietas de protección, la dieta la tiene que hacer la familia en la casa porque en el hospital la capacidad de dar alimentación a los pacientes es horrible. Y si le sumas a esta situación un manejo inadecuado de la epidemia COVID en Venezuela, que lo venimos diciendo tanto ustedes, nuestros hermanos jubilados, como todo el equipo sanitario en sus diferentes facetas, hemos venido denunciando el año pasado el mal manejo de la epidemia, el uso inadecuado de recursos, toda una cantidad de cosas horribles y el mal manejo, porque desde el punto de vista de las cifras oficiales nadie sabe qué está ocurriendo. Pero hay una realidad y ahí sí somos nosotros bastante rectos. Utilizando la misma estadística que presentan todos los días los voceros oficiales, nos damos cuenta que tenemos varios días, desde hace unos cuantos meses, con una presentación de nuevos casos diarios que no baja de 900, más un número de fallecidos que su número desde hace buen tiempo siempre está por encima de 12. Y entendiendo que solamente hacen 3.000 pruebas diarias, si haces 3.000 pruebas y tienes una constante de 1.000 o un poco más de personas nuevas enfermas, esto nos está dando una dimensión tremenda de la enfermedad. Y si hicieras más pruebas, si hicieras por lo menos el 1% de la población venezolana, que serían 300.000 pruebas diarias, para ver cómo se está comportando la enfermedad, los números serían mucho mayores porque hay una realidad social. Chino, alrededor de nuestras casas, de nuestros amigos, alguien tiene un familiar con síntomas de COVID en su casa en tratamiento, o tienes un conocido hospitalizado. O sea, la realidad social y ese radiobemba, como en una época se decía, nos está diciendo a todos nosotros que la enfermedad se fue de las manos del Estado. Y se va de las manos por malas políticas implementadas, por gran cantidad de promesas, que si la gotica milagrosa, que si tengo todo, que si las vacunas las tengo. Y hay una realidad que es aplastante. Los países que han logrado controlar la enfermedad es porque han vacunado. Al vacunarse se da cuenta uno inmediatamente que los números hospitalizados van disminuyendo. Los números de personas en terapia intensiva van disminuyendo. El personal sanitario
el año pasado debemos recordar que de esa cantidad de videos que hacían en los otros países, cuando moría alguien del personal sanitario, que salían sus compañeros a aplaudirlo y la gente los aplaudía o daban un minuto de silencio cuando salía fallecido alguien del equipo sanitario. Este año no hemos visto ni un video sobre eso en ningún país. En cambio, nosotros vamos para arriba en los números. Entonces, esa realidad es la que nos dice a nosotros que la situación está grave. Y más aún, con esta situación de que debemos recordar que este es un virus y los virus van mutando y son lo que todo el mundo ya conoce. Por suerte que conocemos casi todas las palabras variantes. En Venezuela tenemos los nombres de unas variantes que fueron, los apellidos se los colocaron otros países. ¿Y por qué se las colocaron otros países? Porque las descubrieron, porque hay investigación para saber qué está pasando. Y no te extrañe, Chino, que en Venezuela, aparte de esa variante que publicó el IBI hace un momento, es posible que ya esté circulando unas variantes propias de Venezuela, porque el virus necesita un ser humano para multiplicarse. Claro. Y en esas multiplicaciones puede hacer cambio. Entonces, el número de nuevos fallecidos lo vemos grande y estamos observando inclusive en las clínicas de Caracas en las últimas semana y media un aumento de los casos en terapia intensiva y hospitalizados por COVID volviendo a subir. Y en nuestros hospitales los números cada día van subiendo con una cosa muy grave, Chino. Nuestro personal que normalmente está en los centros está agotado, está cansado del trabajar y sigue siendo maltratado por algo que ya lo hemos hablado muchas veces, que es la condición socioeconómica de todo el personal sanitario. Y lo más grave es que, y eso es algo que yo siempre lo discutimos mucho, ¿cómo es posible que todavía tengamos personas de la tercera edad o como quieran llamarlo, juventud prolongada, ancianos, el nombre que le quieran poner, mi querido amigo, que no hayan sido vacunadas? Eso es inconcebible. Y no es porque esa persona no quiera, sino que va y lo rebotan o va y le dicen que no está en un bendito mensaje. Bueno, por suerte ya dicen ellos que quitaron eso. Pero lo grave es que cómo es posible que tuviste a nuestros ciudadanos de la tercera edad bajo el yugo de un mensaje de texto y esa pensión que les llega que al fin de mes tienen que tomar una decisión: o compras comida, o compras medicamentos, o lo gastas en pasaje, o pagas la renta de los celulares que todos los meses están subiendo. Entonces, nuestra realidad nos está diciendo que la epidemia se escapó de las manos y ahorita en estos tiempos de vacuna, por un mal proceso de vacunación que no se ha respetado ni hay una planificación adecuada, y lo más importante, que respete la dignidad de los hombres. Sí, fíjese, por lo menos yo veo a toda esa cuestión que usted está diciendo también añadirle algo, que es que tampoco los hospitales tampoco tienen insumos. O sea, aparte del agotamiento de que usted habla, el agotamiento del personal, los salarios de hambre que tienen. En estos momentos yo he conversado con amigos del Hospital de los Magallanes, del Algodonal y el clínico. Resulta que aparte de ese agotamiento al cual usted se refiere, en estos momentos tampoco los hospitales tienen insumos, incluso el paciente tiene que llevar todo. Cuando saca la cuenta de ese todo, eso representa unos 80 o 90 dólares. Esa es la otra, que tiene que llevar un dólar. 80 o 90 por la medida chiquita. Exacto, para que lo vean, para entrar al hospital. Entonces, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo estuve esta semana fui al Periférico de Catia, que es mi hospital de origen, el hospital donde me formé y soy especialista. Y saliendo del hospital por los túneles de que van hacia el Paraíso, hay un accidente con un motorizado y una ambulancia que llevaba 2 accidentados más. El hospital más cercano, el Periférico de Catia, y yo, como estaba ahí, lo que hice fue acercarme a los paramédicos que estaban haciendo su trabajo en la calle, en esa autopista, y le dije: mire, hermanito, yo llamé al hospital y le dije, vamos a llevar los pacientes al Hospital Periférico de Catia, que está a 2 cuadras, 200 metros, para ponerle un metraje. Llegamos al hospital. La primera cosa, bueno, que yo no sé si lo sé o no sé, la emergencia del hospital tiene tiempo ya cerrada, primero por la contaminación de COVID y luego una realidad que tenemos un déficit de enfermeras muy importante. Ok, pero igualito se meten los pacientes, son atendidos en el área civil menor, pero ¿qué hizo el personal humano, enfermeras y médicos? Las medidas mínimas, no se pudo sacar radiografía porque el equipo de rayos X estaba recalentado y había que esperar 1 hora y media para que se enfriara y no había respuesta. O sea, un hospital que toda su vida ha sido el hospital de guerra.
El hospital de atacar todas las emergencias que llegaran, y una de las conductas que más nos enorgullecía a nosotros era decir, del periférico solamente se refiere a los pacientes que tengan patología de aquí para arriba, porque aquella época que yo me formé como cirujano, como reciente cirugía, no había neurocirujano en el hospital. Pero ahorita referir pacientes porque no tenemos ni tan siquiera para hacer una placa de rayos X y preguntar por laboratorio, no había manera de hacer exámenes de laboratorio. O sea, es triste después de conocer la capacidad que nuestros establecimientos hospitalarios, tanto los hospitales y la red ambulatoria, porque aquí habrá muchos de los que nos vean, recordarán que en otra época la gente iba a su ambulatorio y era atendida, y en el caso de los que llamaban los dispensarios de la gobernación, les entregaban medicamentos y tratamientos completos. O sea, había una atención de nivel adecuada. ¿Dónde está? ¿Por qué perdimos eso? Y eso que nadie puede decir que no ha habido ingresos económicos y grandes inversiones, pero ¿dónde están? ¿Dónde Claro. están esos números? Bueno, mira, doctor, usted está hablando de eso y yo digo siempre que nosotros a veces tenemos una memoria muy frágil, ¿no? Y nos toca refrescar esa realidad. Porque yo me acuerdo que cuando estaba Chávez mandando, aquí el barril de petróleo se mantuvo alrededor de 6 o 7 años por encima de los 100, pero no 100 bolívares, de los $100. Entonces yo siempre me hago esa pregunta, ¿a dónde fue para ese dinero? Tuvimos 7 o 6 años con el barril a $100. Entró cualquier cantidad de dinero. La gran pregunta es ¿a dónde fue? Y también, fíjese, nosotros en el IPASME se había mantenido cerrado, no estaba elaborando la parte médica. La abrieron, tiene ya como 2 meses que la abrieron, y resulta que en este momento también está colapsado porque el personal está contaminado, no solamente el de la unidad Caracas, sino el de la sede administrativa está contaminado y creo, si hay un particular de Sentatec que lo van a tener que cerrar porque es que no tienen insumos y tampoco están dando las condiciones para atender al paciente. Aparte que ese es un centro ambulatorio, ahí no se hospitaliza. Entonces, en estos días, dentro de esas locuras, estaban llamando a la gente para trasladar a la mezanina, y en la mezanina le iban a hacer los exámenes, y ahí no sé para dónde le iban a llevar, ¿no? Por lo que usted dice, ¿no? Parte de la improvisación a la cual estamos sumergidos por parte de esta gente que nos gobierna. Ahora que tocaron, dígame, doctor, dígame, lo escucho. No, y lo triste con el respeto al IPASME es que yo tuve la oportunidad, Chino, en mi trabajo como cirujano en privado, ver operar muchos maestros y mucho personal del IPASME que tenían una póliza de HCM que les permitía operarse en la clínica que quisiera. Yo operé mucha gente y oye, y el servicio que se le daba en el IPASME, ok, que tenían un HCM y tenían ciertas prerrogativas que mucho personal de salud no lo tenía, porque el Ministerio de Póliza de HCM, cuando la tuvo fue pésimo eso, pero en el caso que era la gente de la gobernación de Caracas, pero en el IPASME tenía un nivel de atención y sus estructuras de atención al maestro, al educador, a todo el personal del IPASME eran de un alto nivel y eran cosas con equipos excelentes. O sea, el deterioro es terrible y ver eso da dolor realmente porque hay una estructura que se está perdiendo. Claro, y la asistencia también era porque nosotros incluso hasta nos daban los medicamentos. Y eso empezó a cambiar en el año 2007 cuando el gobierno decidió a través de la Junta que el IPASME era de todo, era de todo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo hice el reclamo, estaba en ese momento el profesor Teolindo Jiménez como secretario, Jesús Álvarez como presidente y Orlando Pérez como vicepresidente. Y yo le puse en ese momento el ejemplo que si tú tienes un carro que está diseñado para 5 pasajeros, tú le puedes meter 15 pasajeros o le puedes meter 20 y a lo mejor te va a rodar, pero te va a rodar un mes, al mes se va a rodar. Incluso le hice ese ejemplo, mire, esta unidad Caracas está diseñada para atender cierta cantidad de pacientes. Igual servicio de laboratorio, odontología, fisiatría, le hice un esquema bien clarito. Ellos dijeron simplemente que el gobierno había decidido que eso era para todo el mundo. Ahí tienen los resultados para todo el mundo, ni siquiera es ni para los venezolanos, ni para los hospitales, porque ahora no es de nadie, porque ahora no sirve. Pues. No hay médicos, no hay equipo, técnicamente está cerrado. Entonces, bueno, eso es lo que los tipos son como el sabañón, todo lo que agarran lo destruye. Mira, doctor, quería entrar a usted con otro punto que para mí me llama mucho la atención, que son las personas que producto de la crisis que ya veníamos atravesando, como la crisis económica, social, política, ahora se nos montó esta pandemia que ya vamos para año y medio,
Esto ha traído como consecuencia muchas enfermedades a nivel de depresión y de angustia. Ayer estaba hablando con el amigo Peter, que él es delegado sindical del psiquiátrico de Caracas. Y él me decía, y eso ahí quiero que tener su opinión, que el gobierno estaba tratando el psiquiatra o la enfermedad de psiquiatra como una enfermedad normal. O sea, con un tratamiento que no le está dando la importancia, que incluso me ha dicho que habían eliminado las colonias, que las colonias las habían eliminado, y que en el psiquiatra lo que estaban haciendo era consulta. Entonces me llamó mucho la atención porque yo que tengo unos años en salud, entiendo que las enfermedades mentales son muy diferentes a una enfermedad normal. Yo sufro una apendicitis, me operaron, pam, ya yo me curé, pero tengo entendido que las enfermedades emocionales o mentales no se curan de un día para otro, que es un tratamiento. Entonces eso me llama mucho la atención en estos momentos porque he visto mucha gente incluso que ha llegado hasta quitarse la vida. Tengo un amigo, por cierto, psiquiatra, que vive, vecino, por cierto, que tuvo una sobrina que estaba en la sala de su casa y abrió la puerta y se lanzó del balcón de un piso 6. Y todo el mundo se quedó loco porque nadie sabía que esa muchacha tenía problemas. Entonces, para que usted vea lo delicado de eso. Entonces, quiero que conversemos esto y en este momento de pandemia. En efecto, Chino, Médicos Unidos el año pasado, por intermedio del grupo de psiquiatras que están en el grupo y capitaneado por el doctor Carlos Tineo de Cumaná, se hizo un trabajo en el personal sanitario. Se le hizo una encuesta a personal médico, enfermeras, bionalistas, obreros, jubilados, también estaban en esa consulta, todo, y se levantó una estadística preguntando por síntomas. No podíamos decir que tiene enfermedad, pero lo importante de este trabajo fue en el personal sanitario en octubre del año pasado, había un 70% del personal sanitario global con problemas de angustia y un alto porcentaje muy parecido con problemas de depresión. Y eso es el personal sanitario. Ahora traslademos a nuestras personas de la tercera edad, que aquí hay que ser muy claro, Chino. Desde hace mucho tiempo, por esa situación de la migración forzada, los abuelos, que eran los que acompañaban y cuidaban los niños circunstancialmente de vez en cuando, porque estaba el padre y la madre, y el abuelo era así como el gran consentidor, de buenas a primeras los abuelos se convirtieron en padres y madres, porque tuvieron que asumir el cuidado y el resguardo de los hijos, de los nietos, porque los padres y las madres tuvieron que irse del país buscando otra forma de ayudar a la casa, buscando otro futuro. Si le agrega, aparte, los que tuvieron la oportunidad de tener sus nietos cerca, todavía tenían una alegría, pasando hambre, pero con una alegría. Pero y aquellas personas que se quedaron solas, con lo que llaman el nido vacío, sin apoyo económico, solos, con un apartamento donde vivir solo, al final tú te descuidas porque ni cocinas para ti mismo. Tendrías que tener una disciplina muy grande para prepararte un almuerzo, porque cocinar por uno solo, al final tú te obstinas cuando puedes cocinar, cuando tienes los insumos para hacerlo. Pero si a eso le sumas medicamento, entonces esa persona que siente no el rechazo, pero sí el olvido de todos los que estaban a su alrededor, entran en depresión sin problema. Y esas depresiones, mi querido amigo, no se curan ni con goticas milagrosas ni con solamente medicamento, porque muchas de esas personas necesitan el medicamento más importante, alguien que lo escuche y que hable con esa persona. Es decir, el tratamiento de esos problemas no es que yo indique un medicamento, sino que hay que escucharlo, ver en verdad si necesito o no el medicamento y buscar alternativas para ayudarlos a superar esa sensación de depresión o esa depresión que está viviendo el ciudadano. Porque y te puse lo más sencillo desde el punto de vista, pero la realidad social que tenemos, un padre, una madre que no puede llevar la comida diaria o lograr que sus hijos coman 3 veces al día, han tenido que disminuir las raciones de comida y las cantidades de veces que se comen el día. Ese sacrificio produce dolor, y el dolor en esas mentes o en esas personas que no tienen esa fortaleza o esa resiedumbre de haber tenido una escuela de fuerza, una escuela en donde tú te sientes y estás preparado. Y cuando hablo de escuela, Chino,
No estoy hablando de primaria, bachillerato, Nada ni de eso. universidad. Estoy hablando de mi formación de mis padres y mi La madre, familia. que me dieron unas bases muy fuertes para enfrentar la vida. Pero si tú tienes las bases débiles, hay momentos que la vida te vence y ahí entramos en esos procesos de enfermedad. Y totalmente de acuerdo con Peter. Las enfermedades mentales necesitan un tratamiento no especial, pero sí un tratamiento adecuado para ayudar a esa persona a superarla, porque no se entró en depresión en un día, como esa apendicitis Un que proceso. tuviste. Aquí el apéndice fue 24 horas y hay que operarte. Esa persona entró en ese proceso con un largo tiempo y por ende hay que acompañarlo, hay que estar con él, posiblemente darle medicamentos, pero eso lleva un tiempo y un seguimiento y acompañamiento muy importante, que en otros países existen teléfonos para escuchar a la persona en sus problemas. O los invita, yo me recuerdo, mira, cuando yo estaba en la red ambulatoria en el 23 de enero, en el ambulatorio que queda frente al bloque 37, la antigua compactadora de basura, nosotros creamos una broma que, y no fue invento nuestro, era una política del ministerio que le dábamos diferentes nombres. En el caso nuestro le llamamos el Club de los Abuelos. Ya. Y los abuelos de la zona venían y aparte en algunos momentos lo poníamos a ellos a hacer actividades entre los abuelos o a discutir y leer prensa. Porque llegaban con su periódico y entonces hacían una tertulia y tú veías a la Deco y al Copellano que se amarraban a discutir sabroso y los abuelos comunistas gozaban un pullero en esa pelea, pero tenían una razón social de intercambio. Claro. Y a veces lo poníamos con los pioneros, que eran los niñitos que teníamos en las diferentes casas hogares que habían alrededor del ambulatorio, y entonces hacíamos fiesta entre niños y abuelos, y era un mecanismo de mantener vivo esa persona que estaba sola, que ya había dado toda su vida, pero ahorita lo estamos dejando solo, encerrado y en el olvido total, porque ni gobierno ni nadie, salvo sus vecinos, que en algunos casos, en lo poco que pueden, colaboran con la alimentación o escucharlo, pero muchos de ellos están solos y mucha gente joven Claro, está en igual condición. sí, no, y lo más triste de esas personas es que no tienen voz, doctor. Nadie los escucha. Fíjese, yo estaba haciendo, ahorita que estamos hablando de las enfermedades mentales, yo me acuerdo que en Coche había un servicio de psiquiatría muy bueno, que lo diría el doctor Smith. En el psiquiátrico de Caracas hay un servicio que se llama el Servicio 4, me acuerdo, donde se atendía a la persona que tenía problemas de farmacodependencia. Existía el servicio sí, por el cual yo visité, porque yo pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y yo tengo 32 años que llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que debe ver, y yo visitaba muchos servicios sin prestando servicios. Amén, amén, amén. Prestaba ese servicio a las personas que aún sufren, y tuve la oportunidad de conocer los dos servicios, el 4 y el servicio 5, el cual lo inauguró el doctor de apellido Rojas, no me acuerdo el nombre, Arturo Rojas, que fue que... Y también conocí también el de los Magallanes, que funcionaba en el piso 9, y también conocí el del clínico. Ahora veo con gran preocupación cómo la salud mental en Caracas y en Venezuela se vino a menos, y ni siquiera la gente puede asistir a una consulta. Entonces, eso me toca mucho y me llama mucho la atención, porque vuelvo y le repito, ¿no? Hay mucha gente en estos momentos con estado de angustia, y si logra que la vea un psiquiatra, entonces estuve averiguando, y un antidepresivo vale 50 millones. ¿Cómo lo compras? 40 millones, 30 millones. No, es que esa es Entonces, la locura que estamos observando. O sea, y me, esto es... y me disculpa que me metí en este tema, pero de verdad que me apasiona el tema, porque en estos momentos yo que estoy en la calle, hablo mucho con los vecinos, veo que hay muchas personas en ese estado de angustia, pues. Incluso gente que va por la calle tranquila y de repente se empieza a hablar sola y tú dices, oye, ¿qué pasó? Y bueno, se fue, se desconectó, y o sea, lo he visto aquí en la zona donde vivo. No, y si le agregas al rosario de establecimientos cerrados que no están funcionando, el célebre Peñón, el Hospital Ok, Psiquiátrico del Peñón, así está es. totalmente cerrado. Es más, lo triste es que el acceso al Peñón tiene como 4 o 5 años cerrado, quizá me equivoque en el tiempo, y el acceso hay que entrar por un estacionamiento de un taller mecánico. O sea, que no tiene ya ni acceso propio el Peñón, que en una época hizo trabajos tremendos en la atención de las personas con un problema mental,
o inclusive los con dependencia de algún tipo de medicamento o de drogas. Y era un servicio que es más, formó cualquier cantidad de psiquiatras que se formaron en ese establecimiento. O sea, era un establecimiento con capacidad de formador de especialistas en psiquiatría. Y está destruido y cerrado. Ahora, doctor, mire, o sea, ¿qué hacer? Y esto va, o sea, quiero que usted por lo menos me dio unos tips para las personas comunes y corrientes. ¿Qué hacer primero para cuidarse, ¿no? O sea, tomar las prevenciones y, no sé, o un consejo y una palabra de aliento a esa persona común y corriente que está en la calle, que de repente tiene que salir porque tiene que comer, tiene que buscar un trabajo y está en obligación de salir. Entonces, quiero en estos minutos, o sea, que usted nos diga qué hacer, unas palabras de aliento, algunos tips para que la gente en el día a día pueda, si se quiere, pasar ese día con la menor cantidad de angustia que lo pueda hacer. Pues. Mira, lo primero es recordar quiénes somos. Yo creo que lo más importante es volver y echar esa mirada hacia atrás, esa mirada introspectiva, de recordar quién es el venezolano, recordar la alegría de ser venezolano, de nuestras diferencias que se dirimían en el campo de gol o en una mesa de dominó o en algunos casos en un juego de bolas criollas. Es decir, recordar nuestra alegría, nuestra dichacharía, la capacidad de burlarnos de nuestros errores, de nuestras deficiencias. Eso es el venezolano. Eso es lo primero. Lo segundo, cuidarnos, protegernos. Y en el momento que te sientas solo, porque hay momentos que estamos solos, recuerda que tienes, si no es el teléfono, toca de la puerta a ese familiar tuyo, ese vecino, ese compinche de toda la vida, ese compinche que jugaba pelotique goma o chapitas en cualquier esquina, ese está igual que tú. Y es hora de que volvamos la mirada hacia nuestra ciudadanía, a ser ciudadanos, y ese es el espíritu que debe ir creciendo en Venezuela, el espíritu de socializar y de la solidaridad. Porque yo puedo ser un gran hombre, pero puedo estar muy solo por no ser solidario. El hombre tiene por naturaleza, el venezolano, toda nuestra vida y más lo que venimos del interior de la República. ¿O es que acaso en el interior darle una taza de café a alguien que tocaba la puerta era algo raro? O darle un plato de comida al que se acercara sin conocerlo. Eso es nuestra forma. Entonces, bajo esos criterios, volver a lo que somos, y eso nos va a dar fuerza de salir de este atolladero, de esta sensación, de este aprendizaje negativo de encerrarnos. Si bien es cierto, hay una enfermedad que nos está diezmando, también es cierto que hay otra enfermedad que es el no ser hombres sociales, de quedarnos encerrados en la casa, de ya no ver de no tener la capacidad de saludar al vecino. Sí, no es impresionante que gente de un mismo edificio no se saludan en las mañanas cuando se ven. Y aquí quizá voy a botar la cédula, pero la tuya debe estar cerca. Una sola mirada de nuestros padres, por no decir las normas cortesías de educación y saludo, era suficiente, porque tú sabes que cuando llegaras a la casa ibas a llevar palo. Así O es. sea, la educación, el saludo, el ser educado, el ser participativo y social, eso es lo que tenemos que retomar, independientemente de algo que no es importante, que son los problemas políticos partidistas. Porque primero nosotros cuando nacimos desnudos. Los que pudieron en una clínica, perfecto, pero la inmensa mayoría fue en hospitales y maternidades de este país. Y tercero, aparte de estar desnudos, todos éramos más feos que el carrizo. Sí. Entonces, mi querido amigo, nuestras diferencias empiezan en el momento que nosotros mismos nos las creemos y debemos ir construyendo el país que somos, retomar eso, y las diferencias de colores resuelvan como quieran, pero que no afecten a lo que somos, hombres solidarios, hombres humanitarios y con un gran sentido de amor a esta patria. Así es, doctor. Totalmente de acuerdo con esa reflexión que usted está haciendo, la comparto 100%. Y bueno, yo en lo personal, yo aquí en el edificio donde vivo, esta pandemia me ha servido para reencontrarme con mi vecino, porque yo tengo aquí un compadre que vive al lado y yo lo vi en diciembre, pero el resto del año entraba a mi casa, salía,
Y en este momento, en este año y medio que tenemos, tanto la comadre como el compadre nos hemos reencontrado, nos vemos todos los días, ya nos vemos todos los días. Entonces, es eso, pues, incluso lo he hecho con mi vecino en el edificio. Entonces yo digo que es verle la parte positiva a lo que se le puede sacar a esta crisis y a la pandemia. Bueno, este canal por lo cual estamos conversando hoy nace producto del encerramiento, o sea, de hacer algo, pero bueno, o sea, de ser útil. Bueno, y salió esto, aprendí a hacer flyers, aprendí a hacer una serie de cosas que no sabía. Entonces, también en las crisis también uno puede también hacer cosas, pues, o sea, la idea es y esa es mi recomendación a las personas que nos están viendo, es hacer algo, ¿no? Y lo que sí me funciona a mí todos los días, yo que soy una persona católica, cristiana, es la oración. Yo cualquier tiempo, incluso hasta durmiendo estoy orando y me paro a las 3 de la madrugada y no tengo sueño y me pongo a orar. O sea, y es lo que me funciona porque me da una gran paz y siento ese contacto consciente con Dios como yo lo consigo, ¿no? Con esa persona que está por encima. Aquí tengo un cuadro de Jesús de la Misericordia. Yo sé que él no está ahí. No, Ese es un cuadro, es que pero por cuando lo eso veo es la reflexión. hay un punto que es muy claro. Todos nosotros tuvimos una educación católica en la inmensa mayoría, que después cada quien quiso agarrar otro camino dentro del catolicismo, del cristianismo, de la iglesia judía, de la iglesia musulmana. Ese es otro Pero hay punto. un punto que todas esas religiones tienen un solo Dios. Así es. Todas tienen un solo Dios, que como quieran llamarlo, pero es uno No solo. solo, así. Y es un punto que debemos recordar nosotros, que puede ser también esa paz que lleve ir a la iglesia, o por lo menos, mira, Médicos Unidos, al principio a mí me criticaron mucho, inclusive a lo interno de la organización, porque nos empeñamos en hacer una misa Las misas virtual los con domingos. los domingos con un padre que ha sido más médico que el Carrizo, que es el padre Gerson Ortiz de Barquisimeto, que es el capellán de la Universidad Lisandro Alvarado. Y hermano, todos los domingos esa misa va y van 10 personas, pero eso se mantiene porque hay mucha gente que nos lo ha dicho, que no son médicos. Doctor, la voz y estar esa hora de escuchar la voz y escuchar el mensaje, para mí me refortalece y me sirve para afrontar el lunes lo que viene esa semana. Sí. Yo creo que todo eso es válido y eso da fuerza para mantenernos y recordar que este país es de nosotros los venezolanos y que tenemos que dejárselo a nuestras generaciones A que los hijos vienen ya no. atrás. Así es, así es. Yo siempre, ayer lo decía, por cierto, una de las cosas que a mí me motiva a salir todos los días a pelear y a reclamar mis derechos es, yo sueño todos los días que mis hijos y mis hijas que están fuera del país van a regresar. Yo sueño con esa Venezuela donde lo vamos a reencontrar. Y eso me motiva todos los días a salir y a pararme. Cuando amanezco con mucha flojera, eso me motiva enseguida a salir. Y es lo que me da chispa para seguir adelante, ¿no? Recuerdo con mi hijo y con mi hija y con todos los que se han ido, que son bastantes, pero bueno, seguimos, como yo siempre digo, solo por hoy, 24 horas, un día a la vez, ahí vamos avanzando. Bueno, doctor, ya estamos finalizando, de verdad que, oye, agradecido de verdad con esta entrevista, que no fue una entrevista, fue más bien una conversación entre amigos, muy nutritiva en estos momentos donde no hace falta eso, ese ingrediente espiritual, ¿no? Para mantener esa mente tranquila o por lo menos ahí tranquilita. Bueno, todo un millón, le quedan 5 minuticos ahí para que usted no se despide y cualquier cosa que nos quiera decir, bueno, todo suyo. Bueno, yo creo que el mensaje primordial es recordarle a todo el mundo que este canal es para escucharlo, verlo y criticarlo, porque con la crítica también se crece. Así es. Y en verdad, para todos los ciudadanos de nuestra Venezuela, el mensaje es este: seamos lo que somos o lo que fuimos, gente con una gran capacidad de solidaridad, de amistad, de cariño, que no teníamos diferencias. Jugar pelota de goma no había ninguna diferencia cuando la jugábamos en la calle. Así es. O cuando teníamos una pelea que si pasaba esa raya que te ponía en el piso, ya tú sabías lo que venía. O sea, le estoy recordando a la gente lo que fuimos, y fuimos un gran país. Así es. Y tenemos todavía grandes capacidades. Nuestro gran problema es creer que solos vamos a lograr muchas cosas, y solos no se logra nada. Lo que se logra es enfermarse. Así y es. si te das cuenta, mi mensaje ya no va a ser de que uses tapaboca ni nada de eso. El mensaje es de recordar lo importante que es quererse a sí mismo y tener una conciencia social de que hay gente que necesita nuestro apoyo, o hay gente que tiene capacidad de dar apoyo,
y vamos entre todos a caminar esa senda que es la que va a reencontrarnos a todos los venezolanos, donde debemos estar en la Venezuela verdadera que merecemos. Amén, así es, doctor, así es, así es. Bueno, agradecido, doctor, 1.000.000 y nos vamos a ver pronto en otra entrevista. Ojalá que en la próxima podamos tener al compañero Igor Lira. Oye, porque el hombre, verdad que en la Guaira... Va a pelear sabroso. Sí, sí, no, el hombre ya, verdad que ha tratado de comunicarse, pero imposible. Cuando no hay la luz, entonces que el internet no tiene el internet. Pero esperemos que para la próxima entrevista contemos con él. Un placer, doctor, agradecido y pendiente para... Sí, pendiente con ustedes siempre. seguro, seguro. Un abrazo, doctor.